Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar unos par de minutos para que la gente se sume a la conexión de Facebook, que hoy día tenemos una presentación súper interesante con Roberto Néspolo y el Monito del Monte. Vamos a esperar un par de minutos para que sigan llegando la gente a la conexión y vamos a dar inicio a esta segunda presentación de los investigadores del Instituto Milenio de Biología Integrativa y Bio. Para los que se están conectando, la idea es que puedan escribir sus preguntas a través de Facebook y nosotros lo vamos a ir eh, respondiendo al final de la presentación. Ya está la conexión lista. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen en la cuenta de Facebook del Instituto Milenio de Biología Integrativa. Mi nombre es Lorenzo Palma, soy periodista del instituto y el día de hoy tenemos la segunda charla para acercar la ciencia que realizan nuestros investigadores a un público amplio, estudiantes, hay académicos también que sabemos que se conectan, pero mucha gente interesada en la ciencia y en descubrir y conocer las distintas especies que existen en nuestro país. Hoy día tenemos una presentación especial, ya que es justamente el Día Internacional de la Tierra, que se celebra desde 1970. Y vamos a conocer una especie que ya nos contará detalles Roberto, pero tiene muchos años acá en el planeta y que ha pasado por distintos momentos y situaciones en relación al bosque nativo, por ejemplo. Paso a presentar a Roberto, al doctor Roberto Néspolo, investigador de nuestro adjunto de nuestro Instituto de Biología Integrativa, también es académico del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Además es académico del doctorado en Ciencias, mención Ecología y Evolución de la misma universidad. Y Roberto lleva trabajando más de 10 años en estudiar una especie de marsupial endémico que es conocida como el monito del monte y que hoy día vamos a hacer una revisión de todo lo que se ha avanzado en el conocimiento de esta particular especie. Bienvenido Roberto, muchas gracias por conectarte con nosotros y darte el tiempo de haber preparado esta presentación sobre esta especie tan particular y que ya me imagino ya nos va a comentar qué tantas características especiales tiene el monito del monte. Hola Lorenzo, ¿se escucha? Se escucha súper bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer conversar de estos temas. Voy a hacer gracias a la invitación de IBIO, es un honor estar acá comunicado con todos. Y voy a hacer una charla en que junté varios resultados experimentales, algunas partes un poquito técnicas que voy a tratar de explicarlas de la manera más simple posible. Pero antes quiero mencionar a mi equipo de trabajo. Acá está una diapositiva con todos los chicos y colegas con los que trabajamos en este tema, actualizada al 2020. Ahí falta un par de estudiantes nuevos, como Maite, por ejemplo. Todos ellos son tesistas y estudiantes de diversas carreras de la universidad que están trabajando
en aspectos multidisciplinarios, usando como modelo biológico al monito del monte, del cual les voy a contar algunas cosas ahora. Por supuesto, cualquier duda general que tengan, encantado de responderla ahora o después por correo electrónico o por redes sociales. El monito del monte es un mamífero que nosotros denominamos emblemático, porque es un marsupial, uno de los marsupiales, una de las 5 especies de marsupiales chilenos. Es además un dispersor. Voy a poner aquí el puntero láser, ¿sí? Puntero láser. Es un dispersor de una planta muy importante que es el muérdago hemiparásito Tristeric corimbosus, que es un elemento clave del ecosistema boscoso nativo. Es un animal arbóreo, como ven acá, un individuo que subiendo un árbol, son muy hábiles y muy rápidos en el dosel del bosque. Es un animal que hace hibernación y además, bueno, es un marsupial, por lo tanto aquí tiene una hembra que tiene su bolsa marsupial con 2 crías, ahí está la cola de una cría y la pata de otra, o sea que cría a sus guaguitas en un marsupio, igual que los canguros o los wallabies. Existe una iconografía del monito del monte muy nutrida en Chile. Hay muchos memes, murales, por ejemplo, acá en la quinta región. Hay algunos murales muy bonitos en Puerto Montt, en la zona en Macul, ¿cierto? En el sur de Chile, en Temuco. El monito del monte es conocido, por ejemplo, en Chiloé. Hay una gran mitología en torno al el monito del monte que se llama ya Chimaihuen. Esta es una foto, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta foto, que es el dibujo de monito del monte en el libro, en un lindo libro que se llama Animales Americanos de Loreto Salinas, que me gusta mucho porque me da la impresión de que es una pintura de uno de los primeros monitos que nosotros estudiamos. Aquí hay una foto en el laboratorio con ese individuo. Pero además, el monito del monte, o sea, Dromicio gliroides, es un marsupial emblemático también para la ciencia. Como les dije, está emparentado con los marsupiales australianos, como les muestro acá, no con los americanos, como voy a explicar más adelante. Es el único representante vivo de todo un orden de mamíferos que se llama Microbioteria, por eso algunos le llaman un fósil viviente. Es el único, o por lo menos el primer mamífero hibernante, y hasta ahora creemos que es el único descrito en Sudamérica. O sea, pasa todo el invierno en una cosa que es una especie de sueño profundo, que es mucho más profundo que un sueño, en realidad es una depresión metabólica, de la cual también vamos a conversar. Y como les dije, el único dispersor del bosque de esta especie de muérdago hemiparásito, pero además de muchas otras especies, las cuales se las voy a mostrar, y que algunos colegas trabajan intensamente y colaboran con nosotros en ese tema. Por lo tanto, una gran pregunta es cómo protegemos al monito del monte, y una gran respuesta es, bueno, protegiendo el bosque. El bosque templado y el bosque templado lluvioso del sur de Chile y Argentina, que tiene este aspecto, que es donde yo vivo, donde vivimos acá cerca en Valdivia, pero en un rango geográfico mucho más amplio, es un bosque muy interesante, es como hacer un viaje en el tiempo. Se clasifica bosque templado lluvioso o bosque templado como aquellas formaciones vegetales que viven en ambientes de entre 4 y 18 grados en temperatura media anual, pero que se clasifican según las precipitaciones. Por ejemplo, si es por sobre los 1800 milímetros de precipitación anuales hasta los 3200 más o menos, estamos hablando de bosque templado solamente, bosque templado lluvioso. Y si es menos de esa precipitación, normalmente estamos hablando de bosque templado solamente. Y eso, si uno lo ve en el mapa mundial, encuentra que es la zona que en esta representación está en Sudamérica entre los 35 grados y los 44 grados sur de latitud, que es esta zona entre azul y verde. Por lo tanto, es interesante notar
que el bosque templado lluvioso y bosque templado o bosque laurifolio, que también se conoce, del sur de Sudamérica, es este tipo de bosque que está más al sur en el mundo. Si uno va hacia la zona de Australia, Nueva Zelanda, se da cuenta que en realidad hay bosque templado lluvioso o bosque laurifolio, pero más hacia el norte. Esta es la distribución del monito del monte. Está estrechamente relacionado con este tipo de bosque, que está compuesto principalmente por árboles del género Nothofagus. Eso incluye las lengas, los robles, los coihues, como 12 o 15 especies distribuidas exclusivamente en el sur de Sudamérica, pero con fósiles también. Se han descubierto fósiles de Nothofagus en la Antártica, o sea, habían bosques de este tipo antiguamente en la Antártica, y también en la zona de Australia, Nueva Zelanda y sur de Asia. Eso es interesante porque uno se remonta a los mapas del pasado, de hace, por ejemplo, 150 millones de años, y encuentra que lo que se llamaba Gondwana, ese continente todos pegados, en esos tiempos contenía en toda esta región estos bosques de Nothofagus. Por lo tanto, por eso es que llamamos a este tipo de bosque, este tipo de fauna, biota gondwanica, porque provienen de esta zona en esos tiempos que era un clima subtropical. Por lo tanto, el monito del monte y Microbeteria también provienen de ese sector. Los marsupiales. Los marsupiales tienen su origen con los mamíferos. Aquí está el origen de los mamíferos en lo que llamamos Pangea, en el Pérmico, cuando todos los continentes estaban unidos, eso hace unos más de 200 millones de años atrás, con un animal que era parecido a este. Y acá está Pangea, en el Pérmico. Y después tenemos registro fósil de marsupiales en China, hace 125 millones de años, en Norteamérica hace 65 millones de años, y después en Sudamérica, y acuérdense que, o les cuento que Sudamérica y Norteamérica estuvieron separadas durante muchísimo tiempo, por lo tanto los marsupiales o los ancestros de los marsupiales habrían pasado a través de África. Eso no se sabe muy bien porque no hay muchos fósiles, no hay fósiles de microbeterios en África. Y posteriormente en Sudamérica un grupo amplio de más de 13 especies de microbeterios en el Cretáceo, o sea, hace 65 millones de años, diversificó y dominó Sudamérica con bosques como los que conocemos ahora, bosque templado y bosque templado lluvioso. En esos tiempos, Sudamérica estaba unida a la Antártica, y la Antártica a su vez estaba unida en lo que es ahora Australia. Por lo tanto, se sabe que esos microbeterios ancestrales dominaron y pasaron a través de la Antártica a colonizar Australia. Y hoy en día se sabe, está más o menos confirmado, que un ancestro del monito del monte, microbeterio, sería el que dio origen a toda la fauna de marsupiales que conocemos en Australia, incluyendo todos los wombats, todos los diablos de Tasmania, todos los canguros que ustedes conocen y que son tan populares. Los microbeterios se habrían quedado en Sudamérica y después se separó Sudamérica de la Antártica, y ahí hubo una extinción masiva en que se extinguieron la mayoría de estos grupos de marsupiales, excepto Dromicio. O sea, el monito del monte es un sobreviviente de una extinción que tuvo que ver con cambios climáticos que restringieron el bosque templado lluvioso del sur de Sudamérica debido a las glaciaciones y debido a la desertificación en el norte. Entonces, los marsupiales, que tienen una gran diversidad hoy en día y provienen de este esquema, que es un resumen del cual le mostré, y el famoso puente antártico que le llamamos, esa conexión que está entre Sudamérica y Australia, se distribuyen de esta manera. Tenemos una gran fauna de marsupiales australianos, pero el monito del monte Microbeteria está más relacionado, perdón, gran fauna de marsupiales que son, claro, australianos, y acá están los sudamericanos, y el monito del monte se relaciona más con los australianos que con los sudamericanos. Acá tenemos los didélfidos, que son marsupiales sudamericanos, cenoléstidos y otros grupos,
pero el monito está relacionado, como les expliqué, con los australianos. Y esto tiene que ver, de nuevo, les cuento que en esos tiempos la Antártica, si se mira desde el polo, hace 80 millones de años, conectaba Sudamérica con Australia de esta manera. Y se fue separando posteriormente, dejando a Australia aislado. Entonces nosotros hemos estado estudiando este grupo, este modelo de estudio, desde los últimos 10 años, pero intensamente los últimos 3 o 4 años, principalmente en el campo y en el laboratorio. En el campo para conocer aspectos relacionados con su evolución y su origen, y eso es lo que les voy a contar ahora, y después les voy a contar un poco de estudios de laboratorio si alcanza el tiempo. La principal pregunta que nos hemos planteado, y en esto hemos estado colaborando con Pablo Sáenz y Julián Quintero, se relaciona con cómo está distribuido, cuántas poblaciones hay, y si hay más de alguna especie a lo largo del rango latitudinal de Dromicio, que es un rango de unos 1000 kilómetros, 950 o 1000 kilómetros. Aquí están anotadas las preguntas. Y para eso hemos tenido que actualizar la distribución de los monitos y hemos descubierto nuevas poblaciones de monito del monte en el extremo norte, recientemente en Altos del Ircay, pero también en el extremo sur, en Chaitén y Futaleufú. Acá están todas las poblaciones conocidas del monito del monte, que si se fijan están distribuidas fuertemente con lo que es más verde acá, que es el bosque templado lluvioso, o sea, la zona de la depresión intermedia es donde más intervenido está este hábitat. Los métodos de captura principalmente son trampas cámara y trampas de verdad, las cuales podemos capturar animales sin hacerles ningún daño. Esos animalitos nosotros los tenemos que colectar en la noche y tenemos que manipularlos para conocer si son adultos, machos o hembras, cómo están y cómo le podemos sacar algunos pequeños pedacitos de pelo y con eso hacer análisis genéticos para conocer si sus poblaciones están aisladas o están conectadas entre sí. Y en este caso particular fue la tesis de Julián Quintero, en el cual colectamos una gran cantidad de muestras para hacer secuenciación y DNA mitocondrial y DNA nuclear, eso lo voy a pasar bien rápido, con una serie de análisis que nos permiten conocer el estado desde la delimitación de las especies y ver si hay nuevas especies o todo el rango geográfico en la misma especie. Para eso calibramos estos datos de genética con el registro fósil, con algunos modelos particulares que hay para calibrar y para estimar los tiempos de diferenciación entre los distintos clados. Y finalmente, con esto pudimos establecer, con una colaboración con un colega en Canadá, la demografía o los tamaños poblacionales ancestrales de estas poblaciones y también conocer las tasas de migración entre los distintos subgrupos. Y esto nos permitió responder, y en la tesis de Julián que acaba de está siendo publicada ahora, que en realidad si uno hace el árbol filogenético o el árbol genealógico de todas las poblaciones de monito, existen dos especies. La especie del norte, que fue bautizada como Dromicio vocinovici hace algunos años atrás por un colega, y la especie del sur, que quedaría como Dromicio cliroides. Por lo tanto, la especie del norte, que está distribuida en toda la zona de Araucanía, Biobío y el Maule, sería una nueva especie de monito y estaría especialmente amenazada porque es la zona más afectada por la deforestación. Si uno toma estos genes y hace un mapa de la conectividad, o sea, qué poblaciones migran y se conectan con otras, o lo han hecho en el pasado, encontramos que existe en este mapa del sur de Chile una gran zona de aislamiento entre las poblaciones. O sea, esto es como un valle en los cuales existe reducción de las densidades poblacionales y no son capaces de conectarse. Por lo tanto, hemos identificado que la especie del norte, Dromicio vocinovici, está muy separada de tres grupos genéticos que están al sur, la zona de Valdivia y la zona de Chiloé, que se conecta con la de Argentina. Pero esto lo hemos hecho simultáneamente con estudios de campo porque tampoco se conocía mucho la biología del monito del monte, cómo es su ciclo anual, cómo es su reproducción, para lo cual instalamos
un sistema en el bosque en que podíamos mantener a los animales en buenas condiciones y poder estudiarlo a lo largo del invierno, sobre todo, que no se conocía. Nosotros llamamos a este sistema los mesocosmos replicados en el bosque, y ahí pueden ver en el interior como hay varios monitos. Son una zona cercana a Valdivia, hacia el norte de Valdivia, en la cual podemos estudiar sin problema sus poblaciones, y con esto pudimos establecer el ciclo reproductivo anual. Por ejemplo, en otoño tenemos animales que están como este monito que les muestro acá, gordito, porque acumulan grasa en la cola, y en invierno se van a hibernar y utilizan toda esta grasa para sobrevivir a una tasa de consumo muy chiquitita, muy bajita, un metabolismo muy bajo, y ya en primavera empezamos a encontrar animales que están reproductivos, o son machos maduros y hembras maduras, que pueden ver aquí se puede ver el marsupio pigmentado, y después aquí hay una hembra lactante en que pueden ver las mamas con harta leche porque está alimentando a sus crías. Este animal es un animal omnívoro, pero principalmente frugívoro. Los marsupiales en general comen de todo. El monito del monte se alimenta de insectos. Yo le llamo animalívoro porque es capaz de alimentarse de huevos y de pequeños vertebrados también, pero necesita mucho los frutos en su dieta. Y tenemos una diversidad, hemos caracterizado, nosotros y algunos colegas, hemos caracterizado la gran diversidad de frutos nativos que es capaz de dispersar. Y aquí tienen el caso del quintral, que es Tristeris corymbosus, que es este muérdago hemiparásito que solamente puede ser dispersado, o sea, puede germinar si pasa por el tracto digestivo de un monito, pero quiero insistir en que son todos estos los diversos frutos que son dispersados, frutos nativos por esta especie. En el caso del Tristeris corymbosus, o sea, este muérdago nativo, cuando pasa por el tracto digestivo y los monitos lo defecan en las ramas, ellos sacan esta estructura que se llama austorio, lo cual les permite germinar y crecer posteriormente a lo largo, arriba de los árboles. Pero los estudios que hemos hecho nosotros se dividen en varios tipos de análisis fisiológico que incluyen estos mesocosmos y el control de la alimentación, estudios de hibernación. Son animales sociales que hibernan en grupo, nosotros los podemos estudiar durante la hibernación en el año con este sistema en terreno. También hemos sacado termografías, aquí tienen un grupo de monitos hibernando, este está despierto y aquí hay uno que está completamente en hibernación con una temperatura corporal de 6 grados Celsius. Y también hemos podido medir con este tipo de dispositivos el ciclo completo de calentamiento y enfriamiento durante la hibernación y así conocer el consumo energético. También hemos podido analizar con métodos isotópicos, son métodos especiales que uno puede, sacando sangre, establecer la tasa metabólica, o sea, el consumo de energía en terreno, y con esto hemos logrado conocer el ciclo completo de esta especie desde la hibernación, y aquí tengo un gráfico que empieza hacia arriba con cada mes del año y con una representación del estado fisiológico de los animales. Entonces cuando están hibernando están así hecho una bolita en sus nidos, y en septiembre despiertan y empieza la reproducción en el periodo en el cual tenemos hembras. Aquí tiene una hembra con su marsupio y su cría chiquitita adentro y unas crías un poco más crecidas, así es como están más o menos en enero. Y después tenemos ya al final del año, en febrero y marzo, las crías ya crecidas. En esta especie de marsupial, las crías salen del marsupio como al mes de nacida y se trepan en la hembra, se trepan muy fuertemente con las garras y mordiéndole los pelos. Y después ya en marzo hacen excursiones exploratorias en los cuales hay grupos familiares de 3 o 4, incluso más individuos, a veces están machos u otros animales de la población comiendo juntos, recorriendo, son muy sociales, no son agresivos entre ellos. Por lo tanto, lo que quería mostrar es que es un ciclo anual de 2 fases, una fase de hibernación y una fase de actividad, reproducción y alimentación. Y eso está representado en esta gráfica que hicimos con la termografía y con animales activos. Si uno eso lo hace un resumen de este ciclo anual,
encuentra que la acumulación de grasa, si yo la grafico en todo este periodo, aumenta muchísimo. En otoño los animales pueden llegar a tener 20 gramos de grasa, o sea, duplicar su tamaño corporal en pura grasa, porque se alimentan mucho, muy frenéticamente, y eso lo consumen durante la hibernación lentamente, hasta que llegan a un déficit de energía cuando despiertan en primavera, y ahí llega lo que llamamos la hiperfagia. Se alimentan, comen muchísimo, comen de todo, de manera frenética, son capaces de recorrer el dosel 30 metros de altura y bajar al suelo varias veces durante la noche para encontrar su alimento, para llegar a la lactancia, que es la época más exigente reproductiva de este animal. Por lo tanto, tenemos animales al inicio de la hibernación con la cola gordita, almacenan grasa en su cola, y al final de la hibernación muy flacos, con la cola muy delgada, justo antes de despertar para la reproducción. Con este tipo de datos hemos logrado una imagen un poco más gráfica, más técnica, perdón, pero igual interesante, que muestra la temperatura corporal de un monito en hibernación. En rojo tienen la temperatura corporal, y si se fijan, normalmente la temperatura de un mamífero o de un marsupial ronda los 35, 38 grados, y en este caso baja hasta la temperatura ambiental, que está graficada acá en negro, que no supera los 10 grados en invierno acá en Valdivia. Por lo tanto, una gran parte del tiempo estos animales están a la temperatura ambiental. O sea, si uno los toma, es un animal que está frío, parece muerto, y de repente despiertan, se recalientan muy rápido, en 30 minutos o una hora, son capaces de llegar de esos 8 o 9 grados de temperatura corporal a sus 36, 37 grados de temperatura corporal, mantenerse así un par de horas, ¡pum!, y caen de nuevo. Y esto, en este gráfico, este es un gráfico inédito, muy nuevo, muy interesante, se muestra que hay periodos tan largos como de 5 o 6 días continuados en que el animal pasa en sopor, en depresión metabólica, en la cual no se alimenta, no toma agua, y de repente despierta. Hemos visto que se quedan en el lugar y vuelven a entrar en esta hibernación, y esto se prolonga durante todo el año. Si nosotros calculamos, y eso es algo que hemos estado haciendo con un equipo que se llama de resonancia magnética cuantitativa, que permite conocer la cantidad de grasa exacta que tiene un animal intacto. De hecho, en este mismo instante está Carlos Mejías midiendo unos monitos que tenemos para su tesis. Podemos saber la cantidad de grasa exacta que tiene un monito al inicio del invierno. Por ejemplo, si tiene 25 gramos de grasa entre el cuerpo y la cola, como este animal gordito ahí que tiene una cola bien gruesa, típico de inicio del otoño, eso implica que son del orden de 500 kilojoules de energía. Y conociendo la tasa metabólica diaria de un monito, sabemos que eso alcanza para 90 días de sopor, o sea, 90 días de hibernación. Entonces, la sobrevivencia, o sea, cuánto monito sobrevive en relación a la cantidad de días del año, está dada, tiene un máximo en que el invierno tiene que durar esos 90 días, porque si no, esta sobrevivencia se reduce, ya sea si el invierno es más corto o si es más largo, y ese es el efecto que tendrá el cambio climático, creemos nosotros. ¿Por qué? Porque si en este caso, a mayor latitud, aumentan los días de frío, hay un límite en el cual los monitos no pueden reproducirse. Los monitos del monte necesitan 3 meses y medio para reproducirse. Si tenemos más frío, ese tiempo no le alcanza. Y si tenemos más calor, la cantidad de horas de frío necesarias para cumplir con la hibernación no van a ser suficientes, y también no van a sobrevivir. Por lo tanto, la sobrevivencia está dada en este gráfico por este punto en particular, que está predicho en relación a su hibernación. Si esta relación la ponemos en un mapa del cambio climático en el futuro, vamos a encontrar zonas en las cuales, si lo hacemos ahora, por ejemplo, vamos a encontrar zonas donde está distribuido el monito del monte en este mapa de Chile, pero en el futuro, con el cambio climático, la desertificación y el calentamiento, estas poblaciones se van a mover hacia la zona más alta y más hacia el sur. Esta es una hipótesis que tenemos, la estamos poniendo a prueba ahora. Por lo tanto, podemos predecir si existirá extinción, cambio distribucional o evolución en los monitos,
y con este tipo de tecnología es lo que estamos calculando. En resumen, si uno en una sola figura resume todo lo que hemos estado descubriendo los últimos años, con este ciclo anual que ya les mostré, vamos a encontrar que en invierno, cuando están en hibernación, las temperaturas corporales son muy bajas, ahí hay gran riesgo de depredación e infección, se reduce la irrigación periférica, existe reabsorción de tejidos musculares y tejido intestinal. Ese es un animal que se está autoconsumiendo, y existe sobreexpresión, esto es cuando los genes expresan ciertas proteínas de enzimas antioxidantes, de enzimas que protegen, en general moléculas que protegen los tejidos del daño debido a la hipoxia y al frío, y eso es una adaptación para la hibernación. Pero en el otro lado de la moneda tenemos animales activos que están muy apurados por alcanzar su reproducción, cambian su metabolismo de grasas a carbohidratos, son muy voraces, como les conté, con altas frecuencias cardíacas y con una gran cantidad de producción de lo que se conoce moléculas que son reactivas que son radicales libres, por lo tanto tienen una zona, todo este periodo es de alto metabolismo y de gran producción de CO2. Por lo tanto, el ciclo biológico del monito está representado por estas dos fases extremas, las cuales tienen que balancear en relación a la producción de alimento y el bosque anualmente, muy estrechamente relacionado con los bosques de Nothofagus. Bueno, y aquí les quería contar que tenemos un bonus track, un video inédito, así que les voy a pedir que aumenten el volumen de sus computadores, porque esto es una de las pocas veces que hemos grabado el canto de un monito. Ese es el canto, perdón, esa es la grabación que me la limpió un sonidista, que logramos colectar en una de nuestras exclusiones, por casualidad, una hembra cantando en primavera. Nunca lo habíamos logrado grabar de esta manera, no se sabía que el monito cantaba, así que ahí se los dejo como un recuerdo para la casa, y a continuación creo que terminé. Muchas gracias por su atención, estoy abierto a cualquier tipo de consulta o discusión, encantado de conversar. Y ahí tenemos, perdón, un video, sí, de algunos monitos esperando las preguntas. Muchas gracias, Roberto, por tu presentación y por ese cierre con esta grabación inédita. Ya la vamos a estar difundiendo durante los próximos días. Dejo abierta la palabra para que la gente que está conectada a través del Facebook, del IBIO, pueda hacer sus preguntas, pero yo quiero hacer una en relación a, bueno, que puedas explicar un poco y marcar algunas diferencias entre qué características comparten o cómo se diferencian una de otra, como para dejarlo súper claro. Perdón, se me cortó el audio. ¿Diferencia entre qué? La hibernación, el sopor y dormir. ¿En qué cambia internamente el monito monte? Sí, la hibernación es lo que llamamos un sopor estacional. Lo hacen diversos mamíferos del hemisferio norte, y es esta depresión metabólica durante el invierno que se prolonga durante los 6 meses de la época fría. En cambio, el sopor, hay otro estado fisiológico que se llama sopor diario, que hay varias especies que lo hacen, que solamente caer en este sopor durante el periodo de inactividad diario. Por ejemplo, la yaca, que es un marsupial de Chile central, hace sopor diario, los picaflores hacen sopor diario. Hay muchas especies que lo hacen, pero no se prolonga durante todo el invierno. Y la diferencia con el sueño es muy grande.
El sueño es un estado fisiológico en el cual existe normotermia, o sea, los animales no se reduce la tasa metabólica. Los monitos nosotros creemos que despiertan, salen del sopor para dormir, porque de hecho el periodo de inactividad durante la hibernación ni siquiera permite que irrigue la sangre hacia el cerebro y la actividad cerebral se reduce casi a cero. Por lo tanto, el sueño es el periodo de descanso, el sopor es de presión metabólica y la hibernación es un sopor estacional. Buenísimo. ¿Y hay alguna diferencia entre los monitos que descubrieron en la zona de Chaitén con los de Lircay del Maule? ¿En qué se asemejan y en qué se diferencian? Los monitos de Alto del Ircay son de la otra especie, son Dromisios bocinovici, y los monitos de Valdivia al sur son Dromisios cliroides. Morfológicamente son muy similares. El monito del norte, o bocinovici, o monito de Pancho, como le llamamos también, es más claro, tiene el hocico más corto, la oreja un poco más chica, en general es más pálido de coloración. En cambio el monito Dromisios cliroides, el monito del sur, tiene una coloración bastante más pigmentada, pero además existe diferenciación entre los monitos de Chiloé, por ejemplo, y los monitos del continente. Y de Argentina también, yo he notado que los monitos de Argentina tienen el antifaz más marcado y parece ser que son más grandes, un poco más grandes. Y acá los del sur y los del norte miden los 40 centímetros, o sea, los 40 gramos y 18 centímetros, ¿o cambian algo de eso? No, es casi el mismo tamaño, normalmente entre 20 y 30 gramos, y de largo en la cola son del orden de 40 o 45 milímetros. Hay una pregunta de Ivette Vidal. ¿Existe dimorfismo sexual? No, son indistinguibles excepto por los órganos reproductivos, digamos. No existe dimorfismo en tamaño ni tampoco en morfología externa. Lo mencionaste casi al final, sobre dónde acumulan la grasa, que es la parte de la cola, pero para reforzar un poco la idea, ¿cuánta es la cantidad de grasa que deben tener los monitos para aguantar estos 90 días de hibernación? Normalmente un monito al inicio de la hibernación contiene un 40% de la masa corporal en grasa. Normalmente eso es entre 15 y 20 gramos de grasa para un animal que normalmente pesa 20 gramos. O sea, pueden duplicar, o sea, sí, pueden tener el 100% de masa en grasa corporal, pero eso es un estado extremo. Habitualmente 20 gramos de grasa le permite cubrir una hibernación que dura todo el invierno hasta septiembre. Sobre el tema de su hábitat y, bueno, la protección de los bosques nativos, ¿cómo es el tema de estos espacios para que los monitos, tanto del norte y del sur, puedan seguir viviendo y consiguiendo el alimento suficiente para lograr la hibernación? ¿Cuál es, en relación a un poco a las amenazas que enfrentan? No sé si nos puedes decir algo de eso. La principal amenaza es la destrucción del hábitat, y el hábitat es el bosque templado lluvioso o bosque templado compuesto por notofagus, por enredaderas, copihue, quila, y ese bosque, mientras más antiguo sea, vale decir, los árboles sean más grandes, árboles de 30 metros, se ha demostrado que contiene poblaciones más densas de monito, porque el monito hace un nido muy elaborado, necesita los huecos de los troncos más grandes para hacer sus nidos e hibernar. Por lo tanto, la principal amenaza es la deforestación, y lo más agudo en ese sentido son aquellas poblaciones que se han descubierto en el extremo norte, pero costeras, por ejemplo en Constitución, en esa zona, o cerca de Concepción. Hay poblaciones de monito que están en bosque nativo al lado de plantaciones, o incluso hay poblaciones de monito que están en plantaciones de pino, porque están cerca de bosque nativo y han colonizado esas plantaciones, y esas son poblaciones muy aisladas que van a desaparecer una vez que corten esos árboles. De manera que el bosque templado lluvioso es la principal manera de conservar al monito y que exista conectividad entre los bosques. Corredores biológicos, por ejemplo.
Claro, eso justamente Sebastián Ampuero en Facebook dice que hay fundaciones que están trabajando por crear un corredor biológico a través de la reserva de parques nacionales. Y en términos de conservación, ¿qué te parece esa medida? Me parece excelente, pero habría que diseñar muy bien dónde poner los corredores, porque tiene que haber un parche que contenga monitos, que sea una especie de parche como conocemos en ecología, fuente, y que no sea un sumidero de individuos. Y eso requiere de conocer y monitorear muy bien esas zonas para la presencia de esta especie. Normalmente, el monito en las zonas que está presente, sus densidades son altas, no tiene problemas de densidades poblacionales, sí tiene problemas de fragmentación del hábitat. Y además de la fragmentación, ¿algunos depredadores? Bueno, las especies domésticas le hacen un gran daño, perros y gatos, por supuesto, pero sus depredadores naturales principalmente son rapaces, rapaces nocturnas, concón, lechuza. Ahora bien, mientras más complejo sea el dosel del bosque, el monito es un animal muy rápido, muy ágil, es uno de los animales más rápidos verticalmente corriendo en el dosel y es muy nocturno. Por lo tanto, mientras más complejo sea el ambiente, más va a escapar de los depredadores. Macarena Neira pregunta, ¿el ancestro más antiguo del monito del monte en Sudamérica? ¿Cuál sería? El ancestro más antiguo, o sea, bueno, Microdioteria no tiene, es un grupo ancestral extinto cuyo único representante vivo es el monito. Por lo tanto, sus parientes, su pariente más que desapareció hace menos tiempo se llama Microbioterium, un fósil que tenía creo que 6 especies que vivió en el Mioceno, o sea, hace 13 millones, 14 millones de años más o menos. Y si te vas hacia atrás, te vas al tronco basal de los marsupiales, que se relaciona con los didélfidos. Didelphidae es un grupo muy diversificado de marsupiales americanos, como con 200 especies, que incluye las tilamis, los opossums. Ese sería el tronco más ancestral de los marsupiales, pero es complicado, digamos, son marsupiales muy especializados que han derivado y han diversificado mucho posteriormente. Por lo tanto, yo te diría, y más atrás, si te vas a más ancestral, encuentras que la comadrejita trompúa o los Paucituberculata son los marsupiales en realidad más antiguos vivientes que existen. Ivette Vidal pregunta, Ivette Ávila, bueno, hacer organismos sociales, dice, ¿tienen alguna conducta distintiva o característica que los destaque de los demás marsupiales del país? Sí, principalmente tienen muy poca agresividad. Lo primero que hemos trabajado con otros marsupiales, yo he trabajado con tilamis, por ejemplo, son animales muy agresivos, que tienen incluso canibalismo entre ellos. Los monitos son animales muy poco agresivos, acostumbrados a acumularse en grupos de a 8 a 10 animales a veces por casita anidera. Nosotros ponemos casita anidera en zonas de hibernación para visitarlos y estudiarlos en el invierno, o en sus propios refugios. Por eso es que hay gente que los encuentra a veces de a 3 o de a 4 cuando cortan leña y se los lleva para la casa. Esa es la principal característica distintiva social que te diría yo del monito del monte. Bueno, tilamis es la yaca, ¿cierto? Y la otra es la comadrejita trompuda. Así es. Bueno, hablando de la gente que se lleva el monito para la casa cuando está haciendo temas de faena forestal o recolección de algunos alimentos del bosque, ustedes como investigadores, ¿qué cuidado tienen cuando trabajan con el monito tanto en terreno como en el laboratorio? ¿En qué cambia o qué, o qué podría ser una persona que se ve con un monito de frente en el bosque? Sí, yo lo que recomendaría, lo primero, es no llevárselo para la casa. Los animales que están en hibernación parecen que estuvieran muertos o moribundos, pero no lo están. Colocarlos si es que sigue en sopor o hibernación, colocarlo en el mismo hueco donde se encontró o en un lugar cercano con altura,
por ningún motivo someterlos a calor, mucha gente los recalienta para recuperarlos, y lo otro que son animales que toman mucha agua. Y curiosamente, muchos de ellos mueren cuando la gente los colecta, los lleva a la casa y les pone un fruto, pero no les da agua. Entonces, si es que se los van a llevar o la leña llegó para la casa, primero que nada, llamar al SAC. Nosotros tenemos un centro de rehabilitación de fauna especializado en la rehabilitación y reubicación de monitos, acá en la Universidad Austral de Chile, así que si nos llaman y es cercano, nosotros podemos ir recolectarlo. Muchas veces esos animales están dañados, hemos recibido animales mordidos por gatos, o el otro día nos llegó uno sin una pata, tuvimos que hacerle cirugía. Tenemos a Ángelo Espinosa especializado en cirugía de animales silvestres y por suerte se recuperó, pero ya está amputado, por lo tanto no podemos volver a liberarlo en el lugar donde lo encontraron, además que habían animales ahí. De manera que yo recomendaría, si nos pueden contactar, nosotros inmediatamente los podemos coordinar la recuperación. Y lo otro, si encuentran un animal muerto, por favor que lo congelen y me lo guardan, porque es muy importante para hacer la genética y conocer el estado de esa población en particular. ¿Del último llamado, de solamente de acá de Valdivia o de cualquier parte que estén escuchando lo puedan congelar y enviar? De cualquier parte. Yo me encargo de hacerlo llegar. Hemos recibido animales de Altos del Ircay o de Chiloé, o tenemos ahora de Pucón, por ejemplo. Hay una población bien densa en que han encontrado animales muertos. Nos llegó una vez una cría pequeñita de 6 gramos que la pudimos recuperar con una combinación con un alimento especial para crías de gatito combinado con ciertas vitaminas, y logramos tenerla hasta adulta, esa cría, que se le cayó una hembra adulta en el bosque. Por lo tanto esa cría iba a morir, y gracias a que nosotros la fuimos a buscar en la zona del Parque Nacional Villarrica, la pudimos recuperar. Ese tipo de ejemplos. Hemos recibido monitos con pedazos enteros, mordidos, o que les falta piel en toda la parte de la espalda, y le hemos hecho cirugía, incluso injerto de piel, y lo hemos recuperado y reintegrado a su población gracias al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre. Buenísimo, y buenísimo el dato y el recordatorio para que cuando pregunten qué sucede cuando ven un monito del monte, lo mejor es dejarlo ahí, que está en el bosque, no tiene ningún problema, y si estamos quietos es porque está lo más probable en hibernación. Así que mejor dejarlo en el mismo lugar y no llevárselo a la casa, porque si se lo llevan a la casa, lo más probable es que muera el monito. Retornemos un poco más atrás. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con esta especie? Ya llevas 10 años, pero ¿cuál fue el punto de partida que a ti te dijo o te interesó para estudiar esta especie? Sí, bueno, yo me formé, yo soy santiaguino, me formé en pregrado en la Universidad de Chile, y en aquellos tiempos trabajé con Francisco Zinovich, que era mi profesor, y él contaba la historia. Él es un fisiólogo evolutivo muy conocido, Premio Nacional de Ciencia del año pasado. Contaba la historia de su primer trabajo que hizo como estudiante, fue en un monito del monte que habían llevado a Santiago del Sur. Y ellos descubrieron, en esos tiempos con su profesor Mario Rosenman, con cual yo tuve la suerte también de trabajar, descubrieron que hacía este sopor prolongado que duraba hasta una semana con un animal, que lograron medirle metabolismo allá en Santiago. Después, cuando me contrataron acá en la Universidad Austral de Chile, por ahí por el año 2003, llegó un estudiante que quería trabajar con monito del monte y me contó que habían poblaciones cercanas a Valdivia donde se podía ir a estudiar, y nos aventuramos en esos experimentos y en esos estudios. Logramos colectar algunos animales, medirle algunas cosas, y nos dimos cuenta que era una población relicta muy interesante, en que podíamos conocer aspectos de su fisiología, de su alimentación y de su hibernación. Y eso debe haber ocurrido. El primer trabajo lo publicamos el 2009, me parece, y de ahí en adelante diversos proyectos, estudiantes de pregrado, postdocs, hicieron sus trabajos con el monito en varios aspectos diferentes, la sociabilidad, por ejemplo, en su termorregulación. Y hace 4 años decidí escribir un fondo puramente para conocer estas interrogantes que todavía quedaban respecto a su origen, su evolución, su distribución. Y ese Fondesit nos ha dado toda esta información de los últimos 2 años más o menos, que es muchísima,
y me ha permitido tener una colaboración muy, muy nutrida con colegas como Guillermo Amico en Argentina, Francisco Fonturbel, y ahora con Francisco Cubillo estamos viendo que el monito incluso es capaz de dispersar probablemente levaduras del género del tipo Saccharomyces eubayanus, y nos tiene muy, muy fascinados esa posible estudio. Bueno, uno de los trabajos que recuerdo fue del 2018 de la hibernación de Monito del Monte, que fue súper impactante bueno, en el avance del conocimiento, porque entiendo que nunca antes se había realizado un análisis de este tipo. No, en esa No sé ocasión, si nos puedes contar. sí, uno de los primeros trabajos, de toda esta experiencia con esta especie emblemática, nos dimos cuenta que la hibernación es un fenómeno estresante para cualquier animal. O sea, la hipotermia a un mamífero, un ave, que tú le bajas la temperatura de 37 grados, imagínate un ser humano, a 5 grados se muere, el tejido muere. Los viajes espaciales con esta suspensión del metabolismo no son posibles porque tú no puedes bajarle y reducir tu consumo energético en un 95%. O sea, un monito hibernando reduce su consumo energético, lo baja a un 5% de lo normal. O sea, imagínate, gracias a eso pueden sobrevivir sin comer durante 6 meses. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo hace este animal, cómo hacen las células de este organismo para enfrentar fenómenos como hipoxia, como estrés oxidativo, el recalentamiento? O sea, el animal es capaz de estar en este estado de suspensión metabólica y en media hora, 20 minutos a veces, volver a los 35 grados y estar súper activo como si no le hubiera pasado nada. Entonces, ese recalentamiento genera una cantidad de posible daño celular diversos por este recalentamiento brusco, que nosotros quisimos estudiarlo desde el punto de vista genético funcional. Hicimos lo que se llama transcriptómica, que es estudiar qué genes se expresan diferencialmente durante la hibernación que permiten estos cambios metabólicos, y descubrimos sorprendentemente que hay genes. La hibernación es un fenómeno fisiológico muy controlado, en lo cual un grupo de genes particulares sobreexpresa proteínas que son antioxidantes, que protegen a las células de este cambio brusco. Hay sobreexpresión de genes que reducen la apoptosis, hay sobreexpresión o control, supresión de la proliferación de las dendritas de las neuronas durante la hibernación. Hay también ciertas vías metabólicas que protegen a los músculos de la atrofia. Los músculos durante este periodo prolongado de inactividad no se atrofian, no hay daño muscular, no hay ninguna señal de eso, y eso tiene que ver con un control muy, muy, muy profundo de este estado. Por lo tanto, es un animal que tiene una adaptación muy importante para enfrentar este estado fisiológico tan extremo que no pueden hacer otros mamíferos o aves. Roberto, de todos esos hallazgos, ¿cuál tú crees que podría ser una bajada aplicable de todas estas capacidades que tiene el monito? No sé si has tenido alguna conversación con otros investigadores o han pensado cómo se podría aplicar en otros aspectos. Bueno, una de las aplicaciones, nosotros trabajamos muy estrechamente con un colega canadiense que se llama Ken Storey, que tiene todo este planteamiento de que la hibernación podría ser la solución para los viajes espaciales, en el largo plazo, pero en el corto plazo, los mecanismos de hibernación, si pudiéramos implementarlo en tejidos, sería una aplicación muy importante para el trasplante de órganos. ¿Por qué? Porque el trasplante de órganos es un fenómeno, un proceso muy delicado en el cual tú tienes que mantener un riñón o un corazón durante mucho tiempo vivo, y eso se logra con bajas temperaturas y es muy difícil de hacer, en un tiempo muy corto. Por eso es que muchos donantes o muchas personas que necesitan un órgano no logran el trasplante porque no llega el órgano en el tiempo necesario para que no ocurra necrosis celular. Nosotros creemos, y este colega en particular, que
estudiando los hibernantes como el monito u otros que hay, existe hasta un primate, un lemur, ratón que hiberna, y que más encima lo hacen a temperatura ambiente, no necesariamente a bajas temperaturas. Si logramos identificar esas moléculas y aislarlas y aplicarlas en seres humanos y trasplantes de órganos, y en el futuro quizás en viajes espaciales se podría solucionar el problema de la vida en pausa. Tremendo Sí. alcance que podría tener estudiar el monito del monte. Yo te quiero agradecer tu tiempo, tu disposición, Roberto, por acercar todo tu trabajo que has realizado durante estos 10 años y más, yo diría. Siempre estás interesado en hacer contacto con medios, bajar acercar el conocimiento a un lenguaje simple, pero siempre manteniendo la precisión de la ciencia, y permite también valorar estas especies que están dentro de los bosques nativos de nuestro país para que se sigan protegiendo y permitan avances en el mañana como los que tú mencionas. Si no están estas especies en Chile, difícil se van a tener a esos alcances tan grandes como los que tú mencionabas. Le agradezco también a las personas que están conectadas y que se sumaron con las preguntas de la transmisión. Le recuerdo que Roberto es investigador adjunto de nuestro Instituto Milenio de Biología Integrativa, académico de la Universidad Austral y investigador también del doctorado en Ciencias, Mención, Ecología y Evolución. Gracias, Roberto. No sé si te gustaría decir algunas palabras finales antes de despedirte. Muchas gracias, Lorenzo, por la invitación. Me gusta hablar de estos temas y enfatizar que el monito del monte es en el fondo una excusa para proteger nuestros bosques, pero también es un buen modelo biológico para hacer ciencia. Por lo tanto, encantado de contribuir en todo lo que sea, como dices tú, bajar la ciencia al público en medios de comunicación, a través de la plataforma que tú diriges. Por lo tanto, muchas gracias por la invitación y quedo abierto a cualquier pregunta que nos quieran hacer a través de Facebook o correos electrónicos. Yo siempre respondo todo lo que se me pregunta. Muchas gracias, Roberto. Y bueno, reforzar, si pilla un monito del monte, déjelo ahí mismo, y si está lesionado, comuníquese con Roberto para que puedan hacer la entrega y poder seguir estudiando esta especie tan particular. Despedimos y agradecemos, bueno, los comentarios de David, Sebastián, Verónica, Susana, que están conectadas, y otras personas más en las distintas plataformas. Los esperamos para la siguiente conversación y presentación, que va a ser ya en mayo. Vamos a estar conversando con Francisco Cubillos y todo el avance del trabajo de levaduras nativas y la elaboración de cerveza artesanal. Un proyecto que también tú conoces muy bien porque están coordinados ahí buscando las levaduras y para que resulte la mejor cerveza con origen nacional y regional también. Y de Notofagus. Gracias, Roberto. Nos dejamos. Chao, chao, que estén muy bien.